pueden alabar al Señor, pueden ocupar sus lugares. Es un tiempo especial, es un tiempo de bendición. Siempre el Señor nos invita que cada mañana, cada momento de nuestra vida sea transformado, y por el poder del Señor lo podemos hacer. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Amén. No hay nada imposible para Dios. Vamos a la palabra del Señor. Nos regocijamos en estar en comunión, en el Espíritu y en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Somos desafiados contemporáneamente. Siempre hay circunstancias en el camino que Dios puede tornar en bendición. Los héroes de la fe sacaron fuerzas de la debilidad. En medio de todas las circunstancias, Dios estuvo con ellos. Y en la segunda carta a Timoteo, Pablo se dirige desde la cárcel. Ya no estaba en la libertad, ya no estaba en aquella casa que alquilaba donde escribió la carta primera a aquel joven Timoteo, que había sido su compañero de viaje. Desde que Timoteo fue visto y recomendado por la iglesia de Listra, donde en los primeros capítulos de esa segunda carta vemos que había sido influenciado por la fe que había en él, una fe genuina, una fe que había sido forjada con los años, una fe que había sido heredada por su abuela, por su madre. Imagínense qué especial es la fe que podemos procesar, adquirir con los años. Pero podemos ver que Pablo observa a aquel joven y en su segundo y tercer viaje misionero lo acompaña. Aquel hombre joven se vuelve su discípulo y Pablo vuelca, ¿verdad?, todo lo que Dios le había dado para enseñarlo y prepararlo. En el camino es desafiado a ser el pastor de la iglesia de Éfeso. Aún muy joven, él acepta ese reto, pero Dios estaba con él. Y en la segunda carta, Pablo está en la cárcel. Ya era diferente la situación, pero Pablo, algo que inspira la carta, habla de los desafíos de la vida, de los problemas, de las circunstancias que enfrentamos. Pero Pablo, algo que indica es que él termina la carrera con gozo. Amén. Que todo lo que viene, que todo lo que pueda venir, nada puede cambiar el premio que está preparado, la herencia espiritual que Dios le ha dado. Amén. Y él comprende que en toda la trayectoria de su vida Dios está presente. Y eso influye en la vida de aquel joven. Por eso en la carta segunda a Timoteo, en su capítulo 1, verso 7, le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Pablo le dice que ante las circunstancias que enfrentamos, todos podemos ser influidos en nuestro espíritu por algo que cambia desde el interior del ser humano su trayectoria, sus decisiones. Pablo le llama espíritu de cobardía. ¿Cómo podemos transitar en la vida? El primer camino que podemos utilizar es lo que proviene de nuestros sentimientos. El Señor Jesús dijo: alejaos de mí, nada podéis hacer. Pero también el Señor dijo que con Él, por la fe, todo es posible para el que cree. Amén. El Señor está hablando que hay un camino amplio, hay un camino espacioso, pero dice, al final ese camino lleva a la perdición. Es un camino donde no hay preocupaciones, es un camino donde no hay complicaciones, es un camino donde podemos tomar la decisión más fácil, sin complicación, como decimos, no me quiero calentar la cabeza. Hay cosas que sí son tan sencillas de solucionar,
pero hay algunas cosas que son más complicadas y necesitamos no solamente guiarnos por los sentimientos o por las expresiones de la vida. El primer camino no proviene de Dios. ¿De dónde viene ese primer camino? Pablo lo está enseñando. ¿Cuál? Proviene de la misma naturaleza de cada persona. En nosotros Dios ha puesto sentimientos, Dios ha puesto expresiones. Eso lo traemos marcado. Dios nos ha dado capacidades, pero algunos, dice la Biblia, por la ignorancia, o sea, el desconocimiento de la fe, caminan por un rumbo, toman decisiones contrarias. Algunos llegan tardíamente o ya después que pasó la circunstancia, dicen tenía razón. Pero Dios nos demanda que nosotros aprendamos a marcar el camino. Por lo tanto, hay muchas cosas que están dentro de nosotros, que han sido grabadas, que han sido moldeadas, que frenan nuestro desarrollo y nuestra vida y nuestro crecimiento. Una de las cosas naturales, o que como podemos decir viene cincelada en nuestra vida, es el temor. Y aquí Pablo le llama cobardía. La cobardía no viene de Dios. La cobardía es algo natural, como un instinto de respuesta. Él es el instinto de reacción natural. Cuando nosotros vemos algo, nosotros nos protegemos. Y lo podemos ver en el reino animal, ¿verdad? Podemos ver cómo los animales atacan, pero atacan en un sentido de protección, de cuidado. Es la reacción normal. El Señor nos habla y nos desafía que podamos pasar arriba de esa circunstancia. Todos como seres creados por Dios tenemos eso cincelado en nuestra vida. Pablo le da el consejo a Timoteo y en muchas experiencias que él lo acompañó, le hace recordar tantos desafíos, tantos problemas, tantas complicaciones que pasaron, pero en ninguna de ellas el Señor lo abandonó. En una parte final de la carta a Timoteo, Pablo le menciona que había sido abandonado, que había sido traicionado, que había sido puesto en peligros y en problemas, que había estado aún en la boca del león. De una manera figurada presenta Pablo, pero él aclara algo. En medio de todas esas circunstancias, el Señor estuvo a mi lado, amén, y Él me guardará para su reino. Por eso dice, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos, amén, aleluya. Quiere decir que el temor o la cobardía son parecidos. El temor es desafiado por la fe. El Señor muchas veces nos habla que no haya temor en nosotros. En un momento los discípulos están con el Señor y el temor se apodera de ellos, pero despiertan al Señor y el Señor les da una palabra de fe para ellos. El temor nos paraliza, el temor nos amedrenta, el temor nos lleva a tener pavor, el temor puede producir enfermedad, psicosis, tormentos, problemas internos en nuestra vida y no solamente eso, angustias, decisiones incorrectas y nos puede llevar a una confusión y algunos por el temor pueden morir. La cobardía nos puede llevar a un triste final. Por eso Pablo rotundamente le dice, eso no proviene de Dios. Dios no nos da espíritu de cobardía. Y él le aclara a aquel joven que en los desafíos de la vida Dios ha puesto características especiales. Imagínense cuál es la diferencia de caminar con Dios o sin Dios. Pues es lo que Dios da. Dios nos ha creado, Dios ha bendecido nuestra vida, pero aquellos que aman a Dios, aquellos que se acercan a Dios y le reciben en su corazón como hijos de Dios, Dios imparte su gracia en abundancia, amén. Por gracia somos salvos. Su Espíritu Santo viene a nuestra vida por gracia también, como regalo de Dios, como bendición de Dios. Podemos conocer la profundidad de la gracia. En las epístolas Pablo habla de la dimensión
de esa gracia. Anchura, altura, profundidad. Por lo tanto, es un espacio que existe. Va más allá de lo que podemos ver y contemplar. Va más allá de lo que podemos tocar. Pablo enseña que hay muchas palabras que nosotros recibimos espirituales, pero cuando pasan por nuestro corazón, cuando se siembran en nuestra vida, se convierten en palabras de fe. Por eso él dice, esta es la palabra de fe que predicamos, amén. Y al pasar por ese terreno propicio para que sea sembrada esa semilla de fe, se convierten en bendiciones materiales. O sea, esa dimensión de ese reino espiritual se traslada para nuestra vida. Dios por eso tiene grandes cosas para nuestra vida. En medio de problemas, Dios transforma las vidas. Estamos pasando por un momento de temor, por un momento de confusión, de no sabemos qué es lo que viene, qué pasará, pero se están tomando decisiones para proteger la población. La Biblia está llena de muchos momentos así. Cuando un hombre llamado Abraham se vio en una situación especial y complicada, vino palabra de Dios para él. Y Dios lo respaldó. Su hijo Isaac después, en un momento terrible de sequía y de problema, él pensó y dijo, lo más seguro es irme al lugar donde hay abundancia. Pero vino palabra de Dios, amén. Y le dijo, no te muevas, porque allí yo te bendeciré, amén. Allí yo estaré contigo. Lo mismo Jacob, cuando teme ir a Egipto, y él está pasando hambre, incertidumbres, dolor por la ausencia de su hijo José. Pero Dios le habla, le revela, se le manifiesta a él y le dice, no temas en subir a Egipto y vas a ver a tu hijo y vas a abrazar a tu hijo y entonces irás en paz con tus padres, amén. O sea, Dios le dijo, todo esto lo he preparado para que mi nombre sea glorificado, amén. José lo aclaró a sus hermanos. Cuando ellos llegaron temerosos, sus hermanos decían, te vas a vengar de nosotros por lo que hicimos. Y él les dijo, tranquilos, ustedes quisieron hacerme un mal, pero Dios me lo convirtió en un bien, amén. Esperamos que en medio de toda esta circunstancia, Dios transforme nuestro corazón, transforme nuestro hogar, bendiga nuestra vida, amén. Haga algo con nuestra familia. Por eso hemos propuesto en el proyecto de la iglesia que cada hogar, un altar, un lugar que puedas tú alabar y glorificar a Dios. Que regresemos a Dios no solamente y adoremos a Dios en el templo, sino Él puede ser adorado e invocado en nuestra casa. La palabra de Dios dice, cualquiera que invocar el nombre de Dios, ¿qué dice? Será salvo. Si nosotros lo hacemos, Dios hará cosas interesantes. Dios quiere enseñarnos otro camino. El segundo camino por transitar en la vida es aquel que proviene de Dios. Y allí es donde el apóstol San Pablo le recuerda a aquel joven, aquella persona que había sido fogueada ya con él, ¿verdad? Pero una cosa es tener a alguien de compañero, ¿verdad? Que recibe los golpes, que recibe las presiones. Pero otra cosa es cuando uno ya está en el ring también. Y uno es el que va a recibir los golpes. Y uno es el que va a estar moviéndose. Y uno es el que tiene que enfrentar las cosas. Ahora Timoteo ya no tenía la compañía cercana de Pablo. Pero Pablo le enfoca que Dios estaba con él, amén. Que el Señor estaba con él, amén. Qué lindo es el Señor, amén. Que su presencia iba a estar con él. Por lo tanto, le dice, el segundo camino que puedes vivir es el que proviene de Dios. Es el que Dios da y es el que Dios implanta en los corazones. Jesús habló que nosotros somos como un campo para ser cultivado. Que si se siembra fe en nuestros corazones, si se siembra buena semilla, vamos a fructificar, vamos a dar fruto. Pero también si se siembra algo incorrecto, procesaremos incorrectamente. El Señor habla
de una manera que si sembramos cosas santas, produciremos cosas buenas, santas. Pero si sembramos cosas corruptas, segaremos cosas corruptas. Dios nos quiere enseñar que en medio de todas las cosas, permitamos que la semilla de Dios sea sembrada en nuestro corazón. Y le da 3 cualidades de un creyente que sale adelante. Por la ayuda de Dios, por la visitación de Dios y por la presencia de Dios en su vida, a través del Espíritu Santo, la persona puede salir adelante. Si hoy nos podemos ver afligidos y temerosos, Dios puede abrir ventanas en los cielos para derramar su bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos alaban al Señor? Y eso es una razón poderosa que podemos descansar en Él. ¿Qué nos ha dado Dios? A través de su Espíritu, por medio de su Espíritu Santo enviado a la tierra, el Señor primeramente nos ha dado poder. Y esa no es una fuerza de guerra o de instrumentos o de todo un arsenal que tengamos. Lo que está diciendo es la capacidad de creer que todo puede ser posible si Dios está ahí. Amén. O sea, que todo puede ser transformado, que todo puede ser eficaz, todo puede llegar a ese plano de eficiencia, de crecimiento y de desarrollo, si podemos creer que su presencia está con nosotros. Amén. Cuando la presencia del Espíritu Santo llega, todo cambia. Amén. Y podemos ver muchas veces en los relatos de los evangelios, cuando el Señor llegó a un lugar, si había algo complicado, si había un enfermo, si había un endemoniado, si había escasez, ¿verdad? Como aquel lugar, en aquella fiesta donde se acaba el vino que celebraban en aquella boda, y el Señor hizo un milagro. Como aquel momento donde una multitud está y el Señor alimenta a aquella multitud. Amén. Aquel momento donde también le cobran el impuesto al Señor, y el Señor no se pelea y dice: ¿para qué tan caro? ¿Por qué me lo cobran a mí si yo soy el Hijo de Dios? Sino el Señor manda a Pedro y le dice: ve al mar, allí vas a pescar, ¿verdad? Y allí pescarás un pez. Amén. Y cuando lo tomes, abre la boca y sácale una moneda. Yo no sé cuántos de nosotros digan: sí, Señor, rápido voy. Imagínense en el mar de Galilea, en aquel lago. ¿Cómo? Señor, nunca se dice que Pedro dijo: pues yo no voy. Imagínense que le vieran a usted allá en el mar, que se vaya ahorita a la playa y usted llega, bueno, si le dejan pasar, y usted va con su anzuelo, un anzuelo, imagínense, y en esa inmensidad, y le pregunten: ¿a qué viene? Pues vengo a sacar un pescado que trae una moneda. Dios mío. Pedro obedece al Señor, no dice nada, y Dios lo asombra. ¿Cuántos alaban al Señor? Imagínense, ese es el poder, esa es la capacidad que el Espíritu Santo pone en nuestra vida. Es capaz de que todas las cosas se hagan posibles. Y si nosotros lo creemos, Dios nos va a respaldar. Dios respaldó a Pedro. Dios respaldó a sus discípulos cuando el Señor le dijo: traigan esos 5 panes y esos 2 pececillos. Amén. Y los discípulos dijeron: pero eso, ¿qué podemos hacer con eso? Es mucha la gente. Pero el Señor les dijo: tráiganlo. Y ellos lo trajeron. Y el Señor oró. ¿Y qué pasó? Todo aquello fue multiplicado. Todo aquello fue bendecido en gran manera. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Yo la quiero. Yo la invoco. Yo le digo: Señor, si hay alguien en la tierra que tú quieras bendecir, si hay alguien en la tierra que tú buscas, aquí estoy yo. Aquí está tu iglesia. Aquí está mi familia. Amén. Porque en el poder de Dios todo puede ser transformado. Amén. Por eso el Señor le dice: Dios te ha dado esa capacidad de lograr y de transformar. ¿Qué enfrentamos hoy? Esta circunstancia que recorre el mundo. Países poderosos han sido doblegados y enloquecidos en muchas circunstancias.
Pero si hay un pueblo que cree y un pueblo que invoca a Dios, Dios le va a dar favor del cielo. Amén. En segundo lugar, Pablo le enseña que la segunda circunstancia que Dios imparte es amor. Y lo que Pablo está diciendo es la benevolencia de Dios en la vida del creyente. Imagínense, Pablo va más allá y le dice, en medio de la circunstancia, Timoteo, aprende algo, que tú vas a tener un festín en tu vida. O sea, tú vas a tener fiesta. Y eso lo dice la Biblia en los Salmos: aderezas mesas delante de mí. ¿Qué dice? En presencia de mis angustiadores. ¿Cuántos han leído eso? Amén. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. ¿Sabe qué? En otra porción de la escritura dice: ciertamente que veremos en la tierra de los vivientes el favor y la bendición de Dios. Amén. ¿Cómo puede usted estar tranquilo en medio de una circunstancia complicada? Pues es el amor de Dios, es el cariño y el cuidado y la paternidad de Dios. Y así nosotros, si recibimos amor, podemos expresar amor a otros, podemos dar tranquilidad a otros, podemos dar confianza a otros. Hace unos días podía hablar con una hermana que partió con el Señor, y 120 horas antes que ella estuviera presente, ¿verdad?, su cuerpo, pero su vida había retornado a la presencia de Dios. Yo la veía sonriente, alegre, y hasta me hizo reír. Y ella estaba lista. Y alguien puede decir, podemos ver a la familia angustiada, preocupada, pero ella estaba lista. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, el amor de Dios, enjuga todo problema. Amén. Nos quita todo pesar. ¿Cuántos alaban al Señor? Hoy podemos estar en una circunstancia complicada. Podemos invocar ese amor de Dios a nuestra vida y abrir nuestro corazón. Pero la tercera cualidad de un creyente triunfante y verdadero en medio de todas las circunstancias es el dominio propio. Quiere decir que una persona sometida a presiones puede tomar malas decisiones, pero un creyente sometido a esa presión, el Espíritu Santo le da lucidez. Amén. Puede ver la puerta que está por delante, puede ver el camino que está preparado. Amén, aleluya. La palabra de Dios dice que cuando yo entienda tus caminos, correré por ellos confiadamente. Alguien que tiene la presencia del Espíritu Santo enviado de Dios aquí a la tierra y en nuestra vida, tiene la capacidad de un control de sí mismo. O sea, no toma decisiones a la ligera, sino hay una decisión prudente y sabia. Amén. Hoy Dios nos llama a tomar decisiones prudentes. Cuando hay algunas restricciones, algunas formas de vivir, algunos cambios que tenemos que hacer. Y usted dirá, pero yo no, sí, yo lo voy a hacer. Cuidado, porque usted no tiene dominio propio. El dominio propio es la capacidad que Dios imparte a sus hijos a través de su Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, clamemos a Dios que nos dé una buena lucidez para tomar decisiones correctas ante las situaciones que enfrentamos día a día. Esto quiere decir que alguien que ha optado por el camino con el Espíritu Santo, que tiene el poder y la capacidad de Dios, que tiene la presencia de Dios y en medio de todo tiene la provisión de Dios, que puede tener un dominio en su corazón y en su vida, va a tener estabilidad, va a cosechar, va a tener equilibrio, va a tener salud. Amén. Estará en excelentes condiciones y en excelentes decisiones. Tendrá fuerza para caminar. Amén. Pero sobre todo tendrá vida. La Biblia dice que seremos de larga vida porque veremos la salvación de Dios. Amén. Y eso es para los momentos más adversos de la vida. Dios estará con nosotros. En lo complicado, el Señor nos dice que Él suplirá todas las cosas que nos falta
conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Usted puede pasar por momentos difíciles. Clame al Señor. El Señor ha provisto su ayuda para cada creyente, para cada persona que le invoca. Hoy podemos dar gracias al Señor por impartir su Espíritu Santo en nosotros. El Señor lo dijo: yo me voy, pero enviaré el Espíritu Santo que estará con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Él os enseñará todas las cosas. Él os enseñará cómo deben de orar, cómo deben de pedir, cómo deben de clamar. Cuando ya no hay palabras, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Amén. Tocará tu corazón. Cuando ya no haya lágrimas o decir: oye, ya no hay pero ni un bocadito aquí, ¿verdad? Ni no hay nada en el plato. Dios tocará a alguien. Dios moverá los corazones. Cuando tú dirás: la puerta se ha cerrado, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿O qué voy a estar? ¿Cómo va a pasar? Dios pondrá su mano de bendición sobre tu vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Por eso hoy podemos adorar a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar en este momento. Vamos a decirle: Señor, te damos gracias, porque como hijos tuyos creemos que para los tiempos difíciles que pasamos en nuestra vida, tú has provisto la ayuda por medio de tu Espíritu Santo, que está en nosotros